Bueno, bienvenida gente a un nuevo episodio de La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco y hoy nuevamente es un episodio muy especial. Últimamente vienen siendo bastantes los episodios especiales y como ya se lo pueden esperar, es porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es la licenciada en psicología Sonia Guijarro. Sonia es jefa de carrera de la licenciatura en psicología en la Universidad Católica de Salta. Es profesora de la materia Psicología Profunda de segundo año. Fue mi profesora, una de las mejores que tuve. Así que, bueno, ¿qué nos puedes contar de vos, Sonia? Bienvenida. Bueno, en primer lugar agradezco esta invitación. Es un gran gusto y un gran placer compartir con vos este espacio, porque hemos compartido el espacio académico y si yo fui una buena profesora, debe ser porque vos fuiste un buen alumno. Así que te felicito por esta iniciativa, ya te lo dije personalmente. Me parece que hay que animarse, que hay que apostar, que hay que transmitir las cosas de un modo liso y llano. Y sobre todo lo que más se transmite es la pasión por lo que uno hace, ¿no? Así que bueno, encantada de compartir con vos este espacio y vamos a ver qué sale. Uh-huh. Bueno, gracias por venir. Y hablando de pasión, nuestra invitada del día de hoy es una gran apasionada del psicoanálisis, así que vamos a hablar puntualmente sobre eso. Primero, no sé si nos querés contar cuándo estudiaste, cómo empezaste a introducirte en el psicoanálisis, qué te llamó la atención y si sos más del palo freudiano o de Lacan. Bueno, me recibí ya hace mucho tiempo, como en el 2000, así que ya llevo 24 años en esto que vos le llamás pasión. Yo antes de estudiar psicología estudié medicina, después estudié nutrición y después estudié educación física, así que estaba bastante perdida. ¿Ah, sí? No sí, sabía. Sí. Di un par de vueltas por la vida y después aterricé en psicología y el primer año no me gustó absolutamente nada. Sentía que todo era tan difuso, tan abstracto. Yo venía del campo de la medicina, donde el músculo se llama de una manera y el nervio se llama de otra. Y de pronto me encontré con que nada era lo que parecía, que todo podía ser, pero no se sabía si era. Así que el primer año, la verdad, la pasé muy mal. Después, transcurrí la carrera y me fui como apasionando por los conceptos psicoanalíticos, pero no por la teoría, sino por los efectos que yo podía ver que esa teoría causaba en los pacientes, ¿no? Cómo este modo particular de tratar el sufrimiento realmente resultaba. Eso fue lo que más me apasionó, más, como suele suceder, uno tiene profesores o conoce personas que transmiten las cosas de una manera que hace que uno las tome, ¿no? Me acuerdo de Marta Verde, me acuerdo de su transmisión lisa y llana y cómo de a poco me fui introduciendo en eso. Empecé mi propio análisis, que es un pilar fundamental para poder además hacer psicoanálisis y bueno, después uno se va formando, va leyendo un poco, va supervisando otro poco y sobre todo lo que más me apasiona es, como te decía, los efectos que produce, ¿no? ¿Cuáles serían esos efectos de los que hablas? A ver, en primer lugar voy a decir algo que espero que no suene muy teórico, pero el psicoanálisis lo que permite es que uno se lleve mejor con su propia falta, con su propia falla, porque todos tenemos estructuralmente fallas y faltas. Y el psicoanálisis, más allá de que por supuesto tiene un efecto sobre el sufrimiento, porque si no, no sería una terapia, ¿no? Uh-huh. Si no logra disminuir el sufrimiento, ¿para qué? Pero sí es como un mejor arreglo con esto que en cualquier sujeto no funciona, que en cualquier ser humano no funciona, la pata floja de la mesa que tenemos todos. Hay un mejor arreglo con eso, es un alivio, eso produce mucho alivio, porque no hay nada que haga sufrir más que estar intentando tapar la propia falta, ¿no? Recién antes de venir para acá, mirá lo que son las cosas. Azarosamente estaba escuchando una entrevista de Luis Novarecio, que se la estaba haciendo un biólogo molecular, ¿no? Nada que ver con el psicoanálisis, pero bueno, hay que escuchar de todo. Y entre, muchas otras cosas que habló, tenía un apellido difícil que no me acuerdo,
Él dijo que salió 5 veces elegido el mejor profesor en Harvard y que su decano le preguntó a los alumnos a ver qué era lo que hacía que insistentemente salía el mejor. Y le dijeron, ¿sabes qué? Que era el profesor que más veces decía no sé. Y buenísimo. Me pareció espectacular porque el tipo durante la entrevista muchas veces dijo no sé. Y eso Novarecio se lo marcaba, le decía, vos, yo te pregunto tal cosa, y él decía, no, yo eso no sé, o no soy. Eso, para mí, o será porque lo tengo fresco, porque recién lo acabo de escuchar, es como un maravilloso modo de tratar la falta y cómo, además estamos hablando de Harvard, ¿no? En Estados Unidos, sociedad pragmática, donde justamente se trata de que no haya fisura, o la menos posible. Él fue elegido mejor profesor durante 5 años por de ser el profesor que más veces decía no sé. Y eso me quedé pensando, ¿no? Que el poder hacer algo con eso que uno no sabe, o que uno hace mal, o que uno repite, tiene que ver con el psicoanálisis. Claro, sería aceptar la castración, digamos. Bueno, en términos freudianos, sí. En uno de los episodios anteriores yo como que les explicaba que, a ver, en psicoanálisis se habla de castración por esto que nos falta, porque literalmente, o sea, lo literal de la castración es que te falte algo, digamos. O sea... Bueno, pero es que lo fantástico de que te falte algo es que eso es el motor del deseo. Uh-huh. Si uno está completo o tiene la ilusión de completud, ¿en base a qué uno podría desear, no? Si no hay falta, está todo completo, está todo cerradito. ¿Y cuál es el motor de la vida? ¿Qué es lo que nos lleva para adelante? Es el deseo. El deseo, sí. Punto suspensivo de lo que vos quieras ponerle. Uh-huh. Es más, me acuerdo patente una clase con vos. Imagínate cómo me acuerdo las cosas, ¿no? Ay. Que justamente vos decías que la depresión no es ni más ni menos que la ausencia del deseo, digamos. La persona que no tiene ganas de levantarse de la cama, uh-huh. Y que, bueno, Rolón lo dice un montón, porque por ahí los oyentes escuchan mucho a Rolón, entonces lo cito, que lo que hay entre la vida y la muerte son los proyectos, es el deseo, digamos. Uh-huh. Entonces, si no tenemos eso, estamos fritos, digamos. Así es. No solo tiene que ver con la depresión, pero hay muchos cuadros actuales que se manifiestan, porque uno parecería que confunde a veces euforia con deseo. Esto del placer inmediato, de las respuestas rápidas, de tener todo ya. Y eso no tiene que ver con el deseo. El deseo se sostiene en el tiempo, el deseo va hacia algún lado. No tiene que ver solamente con ir logrando metas, ¿no? Como un conejo detrás de una zanahoria. Sí. Es bastante más profundo que eso. Pero digo, la falta, esto que vos decías, todos somos castrados, a todos nos falta algo, es la que hace que nos dirijamos hacia un deseo. Pero si no aceptamos esa falla, ¿qué deseo puede haber? Está complicado. Está complicado, sí. ¿Y esta euforia de la que vos decís, sí, sería lo mismo que la pasión? No, desde mi punto de vista, la pasión tiene más que ver con el sostenimiento de este deseo. Algo que te apasiona es lo que te está pasando a vos, es ir en pos de un proyecto, es generar cosas, es sostenerlas. La euforia es un instante, ¿no? La euforia es el efecto de una droga en una fiesta electrónica, la euforia es comprarte un celular último modelo, la euforia son momentos, son flashes. Es gratificación instantánea. Eso. Hasta donde yo lo pienso, me parece que hay una diferencia muy clara. Y que la época justamente tiene que ver con un empuje todo el tiempo a la euforia. Hay que tener las sensaciones más espectaculares, hay que hacer las cosas más espectaculares. Las sensaciones en el cuerpo tienen que estar llevadas a su máxima expresión. Entonces, bueno, tiene sus riesgos también, ¿no? Claro, es la sociedad del disfrutar, de pasarla bien, caer en los excesos, y todo lo que sea mesura parece ser como aburrimiento, ¿no? Como eso. A mí me pasa, teniendo casi 22 años, que es como, no sé, yo no me gusta salir de joda, y es como que el no salir o no emborracharme todos los fines de semana o no hacer lo que hace la mayoría de la gente de mi edad, es como si yo fuera el aburrido del grupo, ¿no?
Y es interesante para analizarlo. Claro, porque es la búsqueda de las sensaciones extremas todo el tiempo y de las experiencias extremas. Y a veces eso no se logra si no es bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? Porque la vida tampoco es tan espectacular ni tan brillante. Entonces, para tener sensaciones como súper, bueno, a veces se acude a otras cuestiones, ¿no? Ahí, sí, tal cual. Pero volviendo un poco, o sea, ya después de haber introducido todo esto, me gustaría preguntarte... Volviendo, me estás diciendo que me fui. No fuimos. No fuimos. No fuimos juntos, volvamos. No, pero viene bien como introducción. Quería preguntarte en qué consiste el psicoanálisis. O sea, una persona que te está escuchando ahora, Sí. que quiere empezar una terapia, le recomendaron empezar con psicoanálisis, ¿qué le dirías a esa persona? ¿En qué consiste? Mira, hay muchos mitos alrededor de psicoanálisis. Sobre todo lo primero que suele decir la gente, ay, no, es muy larga. O no, seguro te va a hacer hablar de tu infancia y mi problema es actual, entonces yo no quiero hablar de mi infancia. Eso es como quizás lo que más escucho, ¿no? O la culpa de todo la tiene tu mamá. Bueno, sí, en general es cierto, pero... Y sí, bueno, pero no va más allá de eso. No se trata de culpa, pero sí, el punto es que, justamente lo que hablábamos recién, todo es contexto dependiente. Entonces, una terapia que requiere su tiempo no se soporta actualmente, porque la gente busca respuestas inmediatas, ya. Entonces, es preferible ir y que te digan, bueno, sí, el problema tiene que ver con tus antepasados y entonces tu abuela, no sé qué. Listo, la culpa es de mi abuela, yo no tengo responsabilidad alguna en mis síntomas, se cerró la historia. ¿Estás hablando de las terapias alternativas? Estoy pasando de costadito sobre, justo te contaba esta serie en Netflix que se llama Mi Otro Yo, Mi Otro Yo, que trata de las constelaciones familiares y se ve claramente cómo el origen de enfermedades, se trata de un cáncer, de una fobia al agua, hay varios síntomas de acuerdo a los personajes, todo tiene su explicación en un antepasado. Entonces, es como muy difícil responsabilizar a alguien de lo que está sufriendo, de lo que le pasa, si la culpa va a ser siempre de la abuela o del bisabuelo o de la madre, como vos decías recién, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué le diría? A ver, primero, para hacer psicoanálisis hay que creer en que hay un inconsciente. Si uno no cree que existe un inconsciente que nos determina más allá de nuestros actos voluntarios, es perder el tiempo. De todas maneras, hay mucha gente que empieza incrédulamente y después sale. Después, cuando ve efectivamente lo que produce en su vida, porque esto no se trata de convencer a nadie. El psicoanálisis habla por sus efectos y por la modificación que tiene en la vida de las personas, ¿no? El vivir mejor, el vivir más aliviado, el vivir con menos sufrimiento. Esto que te decía, el poder llevarse mejor con lo que de uno no anda y quizás nunca ande, porque no tiene por qué andar. Robot, claro, nunca vamos a ser robot. Entonces eso, y la otra cosa que dice la gente es esto de la infancia, no, siempre me hacen hablar de mi infancia. Bueno, malas noticias, de la infancia hay que hablar porque ahí están las primeras marcas, pero no para quedarse eternamente en la infancia, pero sí para obtener de ahí cuáles son las palabras que nos marcaron, cuáles son las miradas que nos marcaron, cuáles son las posiciones de los otros que nos marcaron en la vida, ¿no? Porque uno se va constituyendo en base a otros, no nos constituimos solos. Sí. Así que creo que esas dos cuestiones... Me parece importante lo que dice Sonia, porque por ahí pasa, bueno, yo los invito a todos los que vayan a empezar una terapia psicoanalítica, que van a ver que ustedes llegan y no les van a decir, a ver, háblame de tu infancia. Ustedes van a llegar con un motivo de consulta, con un síntoma particular, con algo que les pasa, se lo van a comunicar a su analista y a lo largo de las sesiones, quieran o no, va a terminar en su infancia. O sea, los temas que salgan por asociación libre van a derivar, lo más probable, en su infancia, su adolescencia. Entonces no es que ustedes llegan y el analista les dice, bueno, me tenés que decir... de tu primer año a tus 7 años, todo lo que te pasó,
sino que es algo que va surgiendo espontáneamente, digamos. Y ahí está la importancia que tiene la infancia, como decía Sonia. Claro, son esas marcas, ¿no? Y yo creo que lo más fácil de graficar es eso, ¿no? Cómo me marcó, cómo me miraron, qué me dijeron, y hacer algo con esas marcas, no es para quedarse ahí por siempre, ¿no? Ni la culpa es de la madre, ni la culpa es del padre, la culpa no es de nadie, digamos, todos tenemos marcas porque así se arma nuestro psiquismo, no, cuando uno dice marcas no estamos hablando necesariamente de algo traumático, de algo terrible que nos haya pasado en la vida, ¿no? Pero bueno, frases, a veces no es ni del padre ni de la madre, es de un médico, por ejemplo. Hace mucho tiempo atendí a una paciente que su médico le había dicho, usted tiene un cuerpo flojo. ¿Cuerpo flojo? Un cuerpo flojo. Y eso la marcó en toda su vida, porque además fue a temprana edad, pero la marcó en toda su vida. Era un cuerpo enfermo, de verdad, un cuerpo flojito. Un cuerpo que no resistía nada, ¿no? Que vivía enfermándose. De hecho, cuando yo la veo ya tenía un cáncer. Pero en la sesión salió esto del cuerpo flojo, ¿no? Como para ilustrar un poco que las frases o las cosas que nos marcan no solo viene de papi y mami, sino que pueden venir de cualquier otro. De cualquier persona. Exactamente. Sí, pero deja marca. De un docente, de un profesor, de un maestro. Un abuelo, un tío, un primo. Un tío, un primo, etcétera. O sea, de cualquier lado. Uh-huh. Y hay una frase famosa, no me acuerdo de quién era, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Porque hay una frase que vino primero que dice, somos lo que hicieron de nosotros. Pero esa frase nos pone en una posición como muy pasiva, ¿no? Como soy una pobre víctima que vine al mundo y me hicieron cosas, entonces por eso soy así. Esa es una forma de desresponsabilizarse subjetivamente de lo que me pasa. En cambio, esta primera frase que dije, que dice, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, nos muestra que en realidad hay que tomar las riendas de lo que nos pasa, hay que hacernos responsables y trabajarlo. Yo creo que por ahí va el psicoanálisis, ¿no? Por ese lado de responsabilizar al sujeto de su padecer. Sí, exacto. Que por ahí va a contramano de otras terapias, ¿no? Porque no es una terapia de la victimología. Muy pobrecito, ¿qué te pasó? Y bueno, y sí, tuviste esa realidad y sí, ¿cómo vas a hacer algo distinto, no? Igual, ¿qué pasa en las terapias alternativas, no? Sí. La culpa la tiene tu antepasado, entonces por eso sos así ahora. Exacto. Pero, ¿y qué hago ahora, no? Eso explica, claro, no solo en las terapias alternativas, en algunos tipos de psicoterapia también, que se apuntalan no en el inconsciente, sino en el yo, apuntan a eso. Yo he escuchado pacientes decir que fueron a un psicólogo y el psicólogo les contó sus propios problemas. Sí. ¿No? Lo cual es común. Lo cual más de lo que quisiéramos, pero estar del lado del terapeuta, haga psicoanálisis o haga lo que haga, implica un vaciamiento de los propios prejuicios. No importa absolutamente nada lo que vos pienses. Es como una pantalla blanca en donde el otro se proyecte. Claro. Sí, es como un espejo, digamos, hacer esa función de devolver las cosas que están como, yo decía en un episodio anterior, como entre líneas. O sea, lo que el paciente dice, el discurso que trae, que por ahí es consciente, armado, leer más allá de eso. Sí. Pero me quedé pensando, ahora que hablabas de las psicoterapias, ¿por qué hay una división tan tajante entre el análisis y las psicoterapias? Por ahí, no sé, si a un psicoanalista le decís psicólogo, es como... Hay personas que se quedan como, ¿qué me estás diciendo? Digamos? Y viceversa también, ¿no? Entonces... Bueno, hay diferencias. Lo que no tiene que haber son fanatismos. Digamos, cada cual con su forma de recibir el sufrimiento humano, cada cual con sus técnicas, cada cual... No tiene que haber fanatismo. Creo que la principal diferencia es esto, ¿no? La psicoterapia se centra en el yo y el psicoanálisis apunta a lo inconsciente. Y las formaciones en el inconsciente no son algo abstracto, tirado de los pelos. El inconsciente se manifiesta a través de los lapsus, los actos fallidos, los chistes. Por ahí si tenemos suerte un sueño, aparece un sueño en el medio de la sesión. Espera, ¿qué sería? ¿Cuál es la diferencia entre lapsus
y acto fallido? ¿O por qué un chiste es una formación del inconsciente? Y porque el inconsciente es como pulsátil, dice Lacan. Pulsátil significa que se abre y que se cierra, ¿no? No es algo que está en carne viva todo el tiempo, no es que uno trae al inconsciente al consultorio en el bolsillo, pero cuando están dadas las condiciones se filtra, ¿no? Y eso suele pasar cuando uno comete un equívoco, como por ejemplo un lapsus o un acto fallido. Lo hacemos todo el tiempo, lo que pasa es que no estamos analizándonos todo el tiempo, pero cuando uno dice, cambia el nombre a una persona o este tipo de frases, no es que yo quiera meterme en tu vida, listo, ya te metiste. Ya te metiste. Sí. No es que ya nos está diciendo. Todo el tiempo el inconsciente se manifiesta. El tema es que haya alguien dispuesto a leerlo y alguien dispuesto a interpretarlo, porque si no, bueno, queda ahí. Pasa por ahí, pero es parte de la vida cotidiana. No es algo abstracto, no es algo que va a surgir en la sesión casi como una cosa mística. Y enigmática. Uh-huh. Es enigmático a veces, ¿no? Pero bueno, ahí está. Depende de cada uno si quiere escuchar esa verdad del sujeto o prefiere no. Cada uno es libre. Pero, y con relación ya directamente a los psicólogos, no al paciente. Sí. ¿Por qué pensás que hay esta diferencia tan tajante de estos fanatismos, esta polarización que hay entre las psicoterapias y el psicoanálisis? Pero es que la polarización está entre millones de escuelas de psicología. Uh-huh. Cuando uno dice psicoterapia podría englobar un montón, pero en realidad lo que pasa es que es tan complejo el ser humano y es tan complejo el fenómeno del sufrimiento que, bueno, cada uno ha intentado dar una respuesta y a veces las respuestas no están en la misma línea, a veces son hasta contradictorias, ¿no? No debe haber disciplina o ciencia donde haya tantas escuelas y tantas maneras de ver el mismo objeto de estudio, en este caso el ser humano, la psiquis del ser humano de diferentes formas. Y entonces por ahí, bueno, como todos somos humanos y todos tenemos también nuestras miserias, bueno, nos andamos peleando uno con otro, pero esa no es la idea. No es la idea. Además, el paciente que llega al consultorio no sabe qué haces vos. No te pregunta tu línea teórica. Yo sí. Vos sí. Yo soy un paciente molesto. Vos sos un advertido y porque sos un estudiante de psicología, pero el que le dijeron, la tía Pocha le dijo que vaya a ver a la psicóloga de la prima no sé cuánto y bueno, cae ahí y que Dios lo ayude, ¿no? Uh-huh. O Freud. Bueno, ya que lo nombraste a Freud, esto lo tengo que aclarar porque es algo que yo admiro mucho de Freud, que es que nadie, en lo que yo voy estudiando, nadie hizo una psicopatología tan detallada como la que hizo Freud. O sea, es increíble cómo aporta el psicoanálisis al campo de lo que cotidianamente, para no decirle psicopatología, llamaríamos trastornos mentales. Es muy, muy impresionante eso. Así que, o sea, yo siento que todas las escuelas, todas las miradas en determinado punto se terminan poniendo en los hombros de Freud para poder leer la psicopatología. Entonces es algo que lo quiero rescatar. Freud, lo valioso de su obra y lo difícil de leer su obra es que él escribió mientras hacía sus observaciones con los pacientes. No es que reunió una casuística y se sentó a escribir. O sea, mientras él iba viendo, bueno, la histeria, tal cosa, la obsesión, tal cosa, iba escribiendo. Entonces su obra tiene idas y vueltas y tiene puntos de ruptura y tiene cambios. Pero digo, eso es lo valioso y eso es lo tedioso por ahí, porque te dice, no, bueno, en 1900 no sé cuánto, esta era la teoría. Pero después no, se dio cuenta que la cosa pasaba por otro lado y cambió, porque tenía también esa humildad de los grandes, ¿no? Y de los sabios y me equivoqué. Se llevaba bien con su falta. Sí, realmente, porque hasta en el mismo texto, por ahí estás leyendo un texto de Freud y vas leyendo, no sé, 20 páginas que te viene teorizando todo y en la página 21 te dice, bueno, todo lo que escribí hasta antes de esto, me di cuenta que no era así, esto es asá. Y te escribe todo lo otro, es como muy valorable eso de él. Sí. No tenía drama él para explicar eso.
Sí, pero a los estudiantes eso no les gusta. No, para nada. Eso es lo que más odian, creo. Cuando uno es estudiante vos decís, ¿en serio? Me leí todo esto y ahora me lo cambiaste. Bueno, Realmente. así era Sigmund. Pero, y hablando de Freud, ya pasaremos a otro tema, pero ¿en qué contexto se crea el psicoanálisis? Porque yo veo que lo que pasa hoy en día, o sea, el prejuicio que hay para con el psicoanálisis es porque se lo lee en un contexto totalmente distinto y no se contextualiza a Freud. Así es. Lo que pasa que también ahí hay un prejuicio, ¿no? Como que es una teoría que quedó obsoleta, porque vos acordate que nació en la época victoriana, ¿no? ¿En qué año sería más o menos? Y bueno, en 1856 nació Freud. Imagínate, hasta que se recibió de médico, se recibió como en 1871, tuvo como 10 años en la escuela de medicina. Espero no estarle pifiando la fecha, creo que voy bien. No, sí, vas bien. En una sociedad absolutamente represiva, sobre todo represiva de la sexualidad, y en una sociedad muy puritana. Por supuesto puritana hacia afuera, ¿no? Porque hacia adentro parece que la reina Victoria era bastante fiestera y que existía la doble moral, como existe en todos los tiempos. Pero digamos, existió en una época que nada tiene que ver con la nuestra. Porque si hablamos de que era una época donde la represión, entendida como un mecanismo psíquico, no la represión en el sentido popular del término, la represión era su característica fundamental, no podemos pensar que en esta época la represión sea... De todas maneras, las estructuras se mantienen. Las estructuras que describió Freud, la histeria, la obsesión, todas las psicosis, se mantienen. Lo que ha cambiado es lo que se llama el ropaje de los síntomas, la envoltura formal del síntoma. A ver, para no ponerme demasiado teórica. Vamos, ¿cómo se presentan los síntomas, ¿no? ¿De qué manera? Porque los síntomas psíquicos siempre agarran cuestiones de la época. Entonces no vamos a tener una histérica con las mismas características de la época victoriana, pero sí tenemos una estructura histérica con características de esta época, con trastorno alimenticio, con anorexia, con bulimia, con ataques de pánico, cualquier cuestión, cualquier síntoma se puede asentar en las estructuras. Claro. Pero sí, lo que pasa es que el psicoanálisis viene como a contramano en esta época, porque en esta época es llame ya, pedido ya, soluciones ya, y las terapias no han sido ajenas a esto. Entonces, al inconsciente hay que darle tiempo. Recién hablábamos de las extensiones de los tratamientos, tampoco 30 años, pero... y sí, lleva su tiempo que el inconsciente aparezca, no es cuando uno quiere. Entonces, un poco hay una resistencia a ese tipo de terapéutica, justamente porque va a contramano de lo inmediato. Y la gente quiere respuestas ya. Claro, ya. Y mi pregunta era, ¿qué lugar tendría el psicoanálisis hoy en día si las personas quieren soluciones inmediatas? O sea, ¿cómo lo venderías el psicoanálisis? No, yo no lo voy a vender. En todo caso, que los pacientes que les fue bien digan que les fue bien. No, pero sí entiendo tu pregunta. A ver, ¿requiere un poco más de tiempo? Sí. ¿Los efectos son más duraderos? Sí. Porque vos recién en la presentación, que tan amablemente hacías, decías que la materia que yo doy se llama psicología profunda, que en realidad es un nombre viejo que parece quedó obsoleto, nombre de una película porno, pero bueno, ya se cambiará. No es garganta profunda, es psicología profunda, sí, claro. Pero hacía referencia a la psicología de las profundidades, es decir, la forma como se trata un síntoma del psicoanálisis y la forma como se trata de otra manera es absolutamente distinta. A ver, un ejemplo cortito, ¿puede ser? Sí, lo que vos quieras. Un ejemplo cortito. Había una paciente que tenía como mucha fobia a los aviones y cuando viajaba se agarraba el brazo del marido, le clavaba las uñas. Yo creo que eso era además un agregado, ¿no? Lo de clavarle las uñas aprovechaba. No, pero la pasaba muy mal. El punto es, opción A, fue a un terapeuta que lo que hizo es una terapia que se llama de desensibilización, que se usa mucho en la fobia, y que si vos viste Discovery Home and Health, siempre pasan un programa de las fobias donde van... ¿Eso es cognitivo-conductual? Sí, es una mezcla, no sé bien qué es,
Pero bueno, cuestión que este terapeuta lo que hacía era ponerle auriculares y hacerle escuchar los ruidos del avión para desensibilizar. De a poco. De a poco. La azafata diciendo su vuelo, no sé qué, no sé cuánto, la turbina, el aterrizaje, como para que de a poco se vaya disminuyendo sus síntomas de ansiedad del avión. Esa es una opción. La otra... Que esa opción sería como tratar el síntoma superficial, el síntoma por el síntoma. Puede ayudar, yo no digo que no, puede ayudar. Pero, ¿cuál era el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que si vos te subís a un avión, tenés que renunciar al control de todo. O sea, ella tenía como la necesidad de controlar todo. Le producía mucho pánico perder el control. Entonces, vos te subís a un avión, no lo conocés al piloto, encima está encerrado en la cabina, no tenés celular, está en el aire, no puedes tocar el timbre de decir parada y bajarte en la esquina. Entonces, digo este ejemplo porque es como muy gráfico de cómo, por un lado, podés actuar de una manera terapéuticamente y por otro lado, que para mí parecer es lo más interesante, es la verdadera raíz de ese síntoma, ¿no? No solo que se acostumbre al ruidito del avión. No lo digo despectivamente porque puede también usarse eso, pero el psicoanálisis va al otro, a la raíz profunda, que en este caso que estoy ilustrando era la pérdida del control del tema, ¿no? Claro, está buenísimo el ejemplo. Y es como verlo... Es muy gráfico. Sí, digamos. creo que sí. Sí, realmente. Claro, porque es ir a lo profundo, digamos. Y bueno, por eso lleva un poco de tiempo. Volvemos al mismo tema, ¿no? Al mismo tema, sí. A mí me pasó en un curso que estaba haciendo que el chico del curso contaba que tenía un paciente que era de Ecuador y que el síntoma que tenía era que tenía miedo de quedarse pelado. Ah, mira. Entonces todo el tiempo usaba gorra. Iba a todos lados con gorra, o sea, iba hasta un casamiento con gorra, o sea, era ya molesto, claro, digamos. Y resulta que en análisis, o sea, era terapia psicoanalítica, en análisis terminan descubriendo que, a ver, uno superficialmente podría pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa con el quedarse pelado? ¿Qué pasa ahí? Eso sería como el síntoma. Pero en análisis descubre, prestando atención al contexto cultural, que siempre es importantísimo prestar atención a eso, que en Ecuador, pelado se le dice a la pareja. Ah, mira, no sabía. Mi pelado, mi pelada, es una manera de decirle a la pareja. Entonces ese significante pelado ahí cobra otra significación. Exactamente. Cobra otro sentido y ahí hay otra vertiente del análisis que se va abriendo. Entonces no contaba cómo terminaba el caso, como todo psicoanalista. Nos quedamos sin saber el final. Nos quedamos sin saber el final, pero a lo que voy es eso, como el psicoanálisis va a lo más profundo. Exacto. Apunta a otra vertiente del sentido. Y sí, no es lo mismo sacarse un lunar que una cirugía cardiovascular, ¿no? No sé si vale el ejemplo, pero sí. No es lo mismo, son los mismos tiempos de recuperación, no es el mismo dolor, no es lo mismo. Para nada. Y volviendo, primero las preguntas más populares y cotidianas. A ver. ¿Por qué los psicoanalistas cortan la sesión a los 15 minutos y no pueden respetar la hora? ¿Por qué no puede durar una hora? Pues si yo vengo y pago, no puede durar una hora. ¿Qué es eso? Bueno, primero que no todo el mundo corta los 15 minutos. No, para nada. Segundo, que el tiempo cronológico no es lo importante. Lo importante del corte de sesión es que tenga que ver con un punto de interpretación, con una palabra que haya dicho el paciente que tenga algún valor. Por lo tanto, seguir la sesión después de eso es dar lugar a un despliegue de un bla, 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 ¿no? Y esto también suele ser un prejuicio de la gente, ¿no? Que vos lo decías, creo que en el primer episodio. No, ¿para qué voy al psicólogo si yo lo hablo con mi amigo, lo hablo con mi tía, lo hablo con los del gimnasio? No es el despliegue de la palabra de una manera totalmente librada al azar. Entonces, el corte de sesión debería tener que ver con una palabra que signifique algo, con un punto preciso del paciente, no con los 15 minutos ni con los 40. Pueden estar 15 minutos, pueden estar 1 hora y media a veces.
la idea es que no tenga que ver con el cronómetro, con el reloj, sino con el momento de corte tiene que ser en favor de la interpretación, no puede ser arbitrario. Claro, no tiempos cronológicos, No. sino tiempos lógicos, Exactamente. que son los tiempos del Usted lo ha inconsciente. dicho. Exactamente. De Yes. Y otra pregunta también es, ¿por qué usan diván? ¿El diván es obligatorio? ¿Por qué hay algunos que tienen, otros que no? ¿Qué onda el diván? Para nada es obligatorio. Sí es un dispositivo que, según dicen los biógrafos de Freud, que Freud tenía como una mirada muy penetrante, muy intimidante. Entonces, de alguna manera los acotó a los pacientes para no tener que mirarlo y no se intimida. Eso dicen, eso es off the record. Ahora, después Lacan y otros psicoanalistas le dieron otro significado al diván, que es un poco neutralizar la mirada o neutralizar no sé cómo decirlo para que sea sencillo, la identificación imaginaria. Para que no sea una charla como la que estamos teniendo nosotros, ¿no? Y vos qué decís, que no sea una charla dual, sino que al no estar la mirada presente, pero sí la presencia del analista, que favorezca las condiciones para que se despliegue el inconsciente. Esa es la idea original. De todas maneras, no es para todos los pacientes. No todos los pacientes están en diván. Algunos necesitan sostenerse un poco más en la mirada del analista hasta que avance un poco. Y hay gente que nunca hace diván y tampoco pasa nada, ¿no? Claro. Y se hace psicoanálisis en los hospitales y en los hospitales no hay diván. Es verdad. Pero, y esto me hace pensar, porque desde el diván es como que uno ve poco al paciente, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿el psicoanálisis presta atención al lenguaje no verbal o le da más bola al discurso? Exacto. No ve al paciente, lo escucha. Digamos, acá lo que importa, lo que se ponga en danza, es la palabra del sujeto. No, hay cuestiones no verbales o que son muy gráficas que también pueden de alguna manera ser parte, pero no es lo principal. El principal instrumento es el discurso del paciente, es la palabra. Y la palabra con el valor de la palabra. De la palabra, exactamente. No es hablar por hablar, no es, viste, la gente dice a veces, no, me fui a descargar o no sé qué, o tuve una hora hablando, bueno, es de dudosa utilidad. Y bueno, relacionado con todos estos mitos que hay, yo te quería preguntar, porque obviamente depende del estilo personal de cada terapeuta, pero ¿por qué por ahí a los psicoanalistas se los siente como más distantes que en otras psicoterapias? Por ahí a la hora de, no sé, si le querés llevar un regalo o a la hora de saludarlo. Uh-huh. A mí me pasó de que yo fui a distintos analistas y es como que no sabía si saludarlos, si no. Por ahí, no sé, me los cruzaba en la calle y no me saludaban. Claro, bueno. Es como, bueno, no sé, el estilo de cada uno, pero ¿qué explicación le encontrás vos? Sí, es cierto lo que vos decís, es el estilo de cada uno, pero también hay como un estereotipo del psicoanalista, ¿no? Que parece que está todo el tiempo diciendo ajá, que no habla o que no puede saludar como una persona normal. Como si no fuera humano. Claro, no. Creo que eso es una distorsión del psicoanálisis, ¿no? Uno, por supuesto, conserva cierta distancia, porque sin distancia no hay análisis posible, o sea, si no es una conversación. Pero nada tiene que ver con que uno se encuentre un paciente, a mí me ha pasado no solo en la calle, en cumpleaños, en fiesta, y bueno, uno no es igual a su función, uno está trabajando ahí. Sí. ¿Cómo no va a poder saludar? ¿Cómo no va a poder tener un par de palabras? Uh-huh. No creo que es una distorsión de un estereotipo del psicoanalista con la pipa y la barba, claro, y atrás del diván, distante, claro. Sí, y hablando muy difícil, aparte de eso, hablando muy, pero muy difícil. Y yo no tengo problema con los regalos. ¿Qué va a tener problema? Igual no me hacen muchos, así que por algo debe ser. ¿Qué pasará ahí? Bueno, y el psicoanálisis, en tu opinión, sí, tu manera de ver las cosas, ¿es una pseudociencia? A ver, esta es una discusión de hace años, y en realidad es una discusión bastante inútil porque no hay mucho que discutir. Si uno piensa el psicoanálisis o la psicología como una ciencia
exacta o una ciencia formal, y nunca va a ser una ciencia. Porque las ciencias exactas o formales tienen un paradigma físico galileano, hacen experimentación, hacen repetición, apuntan a lo universal. Ahora, si epistemológicamente consideramos al psicoanálisis dentro de las ciencias de la subjetividad, o también llamadas conjeturales porque hacen conjeturas o hipótesis, podrá ser una ciencia desde esa perspectiva. Entonces, por eso digo que es un tanto inútil, porque si uno pone el psicoanálisis al lado de la economía, y no estamos hablando del mismo tipo de ciencia. Pero es ciencia en tanto tiene un objeto. Pero es muy importante eso, ¿no? Y que decías, porque si es verdad, si lo comparás con, no sé, la física, la química... Y no hay chance. No hay chance. No hay chance. Somos todos chamanes. Claro. Somos chamanes del siglo XXI. Hay posturas epistemológicas distintas que dan cuenta de cómo son unos grupos de ciencia, y eso no los hace menos ciencia, no hace menos ciencia la ciencia social. Lo importante es que uno tenga el objeto de estudio claro y las herramientas. En este caso, el objeto de estudio es el inconsciente, y la herramienta es la asociación libre. Es decir, es dejar que el paciente por sus propios caminos llegue a su inconsciente. Si quiere. Si quiere. Y si puede. Sí. No me acuerdo qué epistemólogo lo decía, creo que Popper decía que la definición de pseudociencia es algo que no puede ser ni verdadero ni falso. Claro. O sea, entonces podríamos decir que el Una psicoanálisis... casi ciencia. Claro, claro. O sea, casi. el psicoanálisis no se podría decir que es verdadero, pero tampoco se puede decir que es falso y que no sirve. O sea, desde esta posición epistemológica es válido. De nuevo, lo que te decía al comienzo... lo que a uno le sirve o no le sirve es muy particular, es muy individual. Pero que hay efectos terapéuticos es comprobable. Digamos, de hecho, los psicoanalistas siempre trabajan con presentación de casos, justamente para dar cuenta de la eficacia de la práctica, ¿no? Que esto no es un puro bla bla y no es tirarse en el diván a hablar cualquier cosa, sino que esto produce mutaciones y cambios en la economía libidinal de... Uy, ya me puse muy teórica. Suele pasar. En la psiquis del paciente, ¿no? En su modo de vida. Me acuerdo una vez le preguntaron a Rolón, le preguntaron si él pensaba que era una pseudociencia o no era una pseudociencia el psicoanálisis. Y él dijo algo que a mí me sorprendió. Dijo, a mí la verdad, si es una pseudociencia o no, yo no entro en ese juego, no me importa, porque para mí el psicoanálisis es un arte y se lo puede comprobar en la práctica y, como vos decías, en los efectos terapéuticos que tiene. Entonces me pareció muy importante eso, no meternos en el juego de es científico o no es científico, si sigue el método o no, sino en los efectos que tiene. Claro, de todas maneras tiene validez científica, porque es lo que te decía, tiene un objeto y un método que está estandarizado, que está probado. Sí. Por eso de hecho se dan en las universidades. Claro. Por eso tiene... Espera, ¿por qué pensás que el psicoanálisis tiene entonces, digo porque nombraste las universidades, sí, ¿por qué tiene tanto aval académico en todas las universidades? Acá, para los que escuchan de otros países, acá en Argentina realmente se da mucho psicoanálisis en las universidades, y me pasó de tener compañeros que, por ejemplo, hicieron intercambios en Colombia, ¿viste? Eso. Y no tienen nada de psicoanálisis. O en España no tienen nada de psicoanálisis. Nada, entonces absolutamente me parece, nada. Pero nada, o sea, nunca leyeron a Freud, digamos. Es directamente el DSM y TCC y nada más. Entonces, digo, ¿por qué tiene tanto aval académico acá en Argentina? Sí, no sé si tiene solo aval académico, porque si hay aval académico es porque hay demanda. Digamos, si hay gente formándose en el psicoanálisis, no solo en las universidades, sino en todos los institutos, como puede ser la Escuela de Orientación Lacaniana, el Centro Freud, etcétera, como para nombrar un par, es porque hay pacientes que demandan ese tipo de atención. Es cierto, en Europa durante muchos años tuvo su auge y ahora es como que lo desconocen. Efectivamente, todos los alumnos de intercambio que van a la universidad, de Salamanca, en España, la que vos decías de Colombia, ni siquiera pasan, pero ni cerca. Ni siquiera como uno estudia la vida de los próceres, ¿no? Que alguna vez fueron, San Martín, nada. Es como muy argentinísimo el psicoanálisis. No hay país en el mundo que tenga más psicólogos y psicoanalistas por metro cuadrado que la Argentina. Eso está estudiado.
Sí, y es muy loco, a mí me daba risa porque llegaban a la universidad acá en Salta, llegaban, no sé, personas que ya estaban en quinto año de la carrera de psicología ya por recibirse y cursaban psicología profunda de segundo año Sí. porque nunca en su vida, o sea, en toda la carrera no vieron nada de psicoanálisis, digamos. Es muy llamativo eso, Sí, digamos. sí, sí, y le genera interés, digamos, porque Sí. ahí no hay ninguna obligación. No, claro. No, no es que lo tenés que pasar por ahí sí o sí, el alumno intercambia, hace las materias que quiere, así que... Ujú. Sí, bueno, es que es muy fascinante. La verdad que Despierta amores y odios el psicoanálisis, Sí. pero nunca indiferencia. es verdad eso, es verdad. Te puede gustar o no, pero es O verdad. lo detestás o lo lo amás, amás. pero nunca te es indiferente. Igual yo tengo una teoría A ver, de que, al menos me pasó con muchos compañeros míos, que odian el psicoanálisis, pero no es porque no les guste, es porque no lo entienden. Prefieren directamente odiar el psicoanálisis antes que tratar de entenderlo para criticarlo con fundamentos. yo creo que ahí a veces hay ciertos psicoanalistas que tienen como una impostura o una forma de transmitir que no se entienden ni ellos. eh, y a veces son círculos muy cerrados en donde la transmisión no es para cualquiera, ¿no? Por supuesto que sí, si uno pretende entender el psicoanálisis sin haber leído nada, tampoco va a ser posible, pero también hay que hacer la autocrítica y hay que pensar que a veces parece una cuestión un tanto sectaria en donde nadie entiende nada, nada entiende un pomo y entonces la gente se aleja. Tampoco está bien soportar un poco la falta y la castración, pero si uno es pura castración y no entiende nada, y se va de esos lugares. Sí, es el otro extremo. Es el digamos. otro extremo, Sí. exactamente. Pero ya que abriste el tema, quería preguntarte por qué justamente la transmisión del psicoanálisis es tan misteriosa. Porque yo le decía a Sonia antes de empezar este capítulo, le decía de que justamente con ella, dando clase, fue como muy fácil introducirme al psicoanálisis. Pero me pasa por ahí que hay otros profesores que es como que vuelan en su nube intelectual y no lo bajan a la práctica. O también me pasó de ir a presentaciones de casos psicoanalíticas que no llegan a nada, es como que presentan el caso, cuentan la historia y todo, pero no te cuentan cómo intervinieron, qué hicieron, es como que no se animan mucho a decir nada y tampoco te cuentan cómo cerró el caso, tampoco se la juegan a darte un diagnóstico, porque yo entiendo que el psicoanálisis tiene cuidado, la ética del psicoanálisis está muy relacionada con el cuidado a etiquetar al paciente y el respeto por la subjetividad. Pero ya me parece que hay otros que caen en el otro extremo de estar en esa nube abstracta, de no jugarse por nada y se hace difícil la transmisión así. Exacto. Bueno, la transmisión depende, como vos decías, del estilo personal, pero también es cierto que hay como una tendencia a que hablar difícil es sinónimo de ser psicoanalista y no debería ser así. Uno debería poder bajar a la práctica conceptos que algunos son muy difíciles, pero Sí. cuando uno capta o logra extraer lo principal, todo empieza a cobrar un poco de sentido, ¿no? Pero sí es cierto que también requiere de una lectura minuciosa y un poco como más sistemática, no es una lectura fácil como leer una revista, ¿no? Requiere un poquito de esfuerzo, pero del otro lado también, digo, ¿no? Hay que hacer la crítica que corresponde, que a veces los modos de transmisión alejan a la gente. Sobre todo cuando uno es estudiante, ¿no? Sí, estudiante también ya cuando uno se recibe es como que no sabes, o sea, sí, el paciente, teóricamente hablando, ¿no? Mi cabeza Sí. hoy en día que me estoy por recibir, el paciente asocia libremente, Sí, pero de ahí a lo que es la clínica es como que hay una brecha enorme por esta transmisión tan mística que hay del psicoanálisis, a veces digamos. lamentablemente sí. Y es como dártela contra la pared y Exacto. aprender en la clínica misma. Y sí, pero además de eso, no es una lectura fácil, ¿no? Yo te decía recién que Freud escribió su obra mientras hacía sus observaciones clínicas, entonces no es de fácil lectura porque va y vuelve, depende en qué año dijo una cosa, en otro año dijo otra, pero todo no es caprichoso ni azaroso, está sostenido en las observaciones clínicas, ¿no? Y Lacan ni hablar, digamos, Lacan tiene conceptos que son realmente nodales en cualquiera que quiera ser psicoanalista,
Pero hasta que uno logra como hacer llegar a ese punto y entender, por ejemplo, la teoría de la angustia, que es fantástica, Sí. que uno dice, ay, este seminario no se entiende nada, pero cuando uno logra como captar de ahí lo que sirve para la clínica es fantástico. Sí. Sí, es como muy difícil de entender, pero una vez que te metes ahí en ese mundo, es increíble todo lo que sirven los conceptos psicoanalíticos, digamos. Y hablando de Freud y Lacan, ¿se puede ser psicoanalista sin ser lacaniano? ¿Qué más hay dentro del psicoanálisis? No, sí, claro que se puede. De hecho, está el círculo freudiano. No todo el mundo adhiere al psicoanálisis lacaniano. Pero me refiero para los oyentes. Por Sí. ejemplo, que haya un oyente que le interese saber la diferencia entre cómo abordaría un psicoanalista freudiano y uno lacaniano a un Bueno, paciente. el freudiano es mucho más ortodoxo. Recién hablábamos de la duración de la sesión, que la sesión tiene que durar 45 minutos, que son estándares un tanto más rígidos. Igual todo eso se ha ido flexibilizando. Hay como diferencias en esas cuestiones, ¿no? De la instrumentación, pero más que nada son diferencias entre los que se nuclean alrededor de uno o de otro. Claro, dentro del mismo psicoanálisis, pero no difiere mucho, digamos. No, de hecho Lacan hizo una relectura de Freud. Todos sus postulados son freudianos y fue un poco más allá. Claro. Fue un poco más allá, pero no es que son distintos, no es que tienen teorías diferentes. Ujú. Y también quería preguntarte, ¿en qué diferenciarías vos al psicoanálisis y a las terapias alternativas? Porque hay gente que directamente dice, bueno, si el psicoanálisis no tiene validez científica, entonces es igual de válido que las terapias alternativas. Claro, bueno, partamos de la base que tiene validez científica según lo que acabamos de decir, pero también pensemos que las terapias alternativas, léase constelaciones familiares, biodecodificación, coaching ontológico, etcétera, etcétera, no tienen una formación académica. A veces suelen ser cursos de 6 meses, de 8 meses, donde la formación es bastante deficitaria, por decirlo de alguna manera, y por ahí no, por lo menos uno, no es que la formación universitaria garantice la ética profesional, debería, pero no garantiza, pero por lo menos uno hizo 5 años de universidad, hizo un trabajo de investigación, está en un colegio profesional que controla o debería controlar las cuestiones éticas. Si a vos te pasa algo con un psicólogo matriculado, podés acudir. Pero no sé qué pasa si caes en manos de alguien que no... ¿Quién lo habilita para ejercer? Claro, o sea, yo creo que es muy loco que, a ver, nosotros somos psicólogos, pero es muy loco pensar que en las terapias alternativas puede haber, no sé, un podólogo atendiéndote como si fuera un profesional de la salud, digamos, y tocando cosas que no desconoce, digamos. Yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera mientras sea claro y lo haga en nombre de lo que está haciendo. De hecho, los curanderos, los chamanes existen hace siglos, pero si vos vas al curandero, te habrán llevado alguna vez cuando eras chico a curarte el empacho, esas cosas que hacían las madres, o a curarte el susto. No me acuerdo. Pero... ¿No te acordás? No sé. Bueno, yo soy muy vieja, pero a mí sí. A ver, pero vos estás yendo al curandero y el curandero te dice, soy el curandero. No hace una cosa en nombre de otra. Yo creo que lo peligroso de todas estas terapias, que la verdad que han proliferado de manera extraordinaria, es que a veces se confunde y la gente cree que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo un psicólogo que un biodecodificador, y lo que es aún peor, que hay psicólogos que hacen este tipo de terapias, ¿no? Donde tiene que ver mucho con lo místico, con lo incomprobable. ¿Qué opinas vos de eso? Yo digo, ¿no? Tantos años que le ha llevado a la psicología a establecerse como ciencia, tanto esfuerzo para que volvamos al chamanismo y para que volvamos al misticismo. Tiene que ver mucho con el pensamiento mágico. Yo no opino en el sentido de si sirve o no sirve, porque eso cada uno verá qué es lo que busca. Eso depende. Lo que digo es que lo que hagan, lo hagan con el nombre de lo que están haciendo. Que no se confunda, digamos, la psicología no es constelaciones familiares, no es biodecodificación, no es coaching. El que quiera hacer biodecodificación, coaching, lo haga, pero que sepa la diferencia. Creo que eso es lo importante y también el valor de este espacio que vos estás trabajando, ¿no? Un poco diferenciar, no para criticar, no para sepultar a nadie, no para ir contra nadie. Cada uno hace lo que quiere.
Pero marcarlos tanto. Pero hay que marcar la cancha, porque no es lo mismo una cosa que la otra. Y sí me parece importante pensar que cuando uno está más o menos bien psíquicamente, las intervenciones de estas terapias, pueden resultar de valioso efecto, de ningún efecto, pero y no pasa nada. El tema es cuando va alguien que no está, ¿cómo decirlo fácil? Bien parado, ¿no? A veces puede producir efectos realmente lamentables que después uno tiene que recoger los pedacitos, ¿no? Con la pala y la escoba. Sí, puede ser un brote psicótico, Y ¿no? por ejemplo, claro. Por eso digo, a alguien que está más o menos bien parado en la vida, le pasará como una intervención más, o lo angustiará, o por ahí si justo le embocó, le va a hacer bien. Pero el tema es que... Sí, en una persona que tenga algún tipo de trastorno. Exacto. Es delicado el psiquismo, como es delicado el cuerpo, ¿no? Uno no se haría operar con un... Sí, con alguien que no sea médico. Y digamos. ¿no? Yo esperaría esa validez científica, digamos. Sí, por lo menos que tenga desinfectado el bisturí. Claro, Que algo, digamos. Bueno, Es que... algunos cuidados hay que tener. Pero a veces en esto de buscar respuestas rápidas e inmediatas, la gente hace cualquier cosa. Sí. Lamentablemente sí. Sí, yo creo que por eso empecé también este proyecto, para hacer difusión y reivindicar a la psicología como ciencia. Que la gente sepa que somos profesionales de la salud mental, que tenemos herramientas validadas científicamente para trabajar con eso. Así que yo siempre les digo, insistan con los psicólogos, vayan a uno, si no les gusta vayan a otro, prueben todas las corrientes que quieran, pero nada, es literalmente el ejemplo que dio Sonia recién. Lo mismo aplica para la psicología, es una ciencia por algo. Y bueno, ya para ir terminando, te quería hacer una penúltima pregunta, después vamos a la última. No la tenía planeada, pero me nombraste recién de que el psicoanálisis se usa mucho en el hospital. ¿Por qué pensás que se usa tanto en el hospital? El psicoanálisis se usa en todos lados, porque en realidad si vos pensás, el estereotipo clásico es diván, analista, consultorio, pero es un modo de escucha el psicoanálisis, es una posición ética ante el sufrimiento, no es algo que si no está el dispositivo no se puede hacer, es un tipo de escucha. Entonces el tipo de escucha lo puede hacer un psicólogo deportivo, lo puede hacer un psicólogo en una escuela, lo puede hacer un psicólogo en un hospital, ¿no? Porque es creer que uno, más allá de lo observable, más allá de la conducta observable, más allá de lo que uno manifiesta, hay otras cuestiones que se nos escapan. Sencillito. Sencillo, corto. Bueno, y última pregunta. ¿A quién le recomendarías vos hacer psicoanálisis? ¿A qué tipo de oyente, de paciente potencial le recomendarías hacer psicoanálisis y a qué tipo no? Qué sé yo, ¿no? No todo es para todos, es como todo en la vida. Como te decía, es un tipo de escucha, ¿no? No hay pacientes que respondan mejor a y pacientes que respondan menos a según la terapia. Yo creo que es un tipo de escucha y lo que uno no puede resolver lo supervisa, porque eso también tiene psicoanálisis, ¿no? A diferencia de otras terapias que uno tiene la formación, tiene la supervisión en los casos donde a uno se le pone cosas a las manos y tiene el análisis propio, es un trípode. Entonces, de alguna manera hay un trabajo tal que permite que el analista esté en una buena posición y que, no sé, le filtren cuestiones propias, de manera que yo no creo que haya pacientes para psicoanálisis y pacientes que no. En definitiva, es la cuestión transferencial la que va a terminar. ¿Qué sería la cuestión transferencial? La cuestión transferencial es la relación terapeuta-paciente. Es como el médico, vos te pueden mandar al mismísimo Favaloro, si viviese, y quizás no te vaya bien. No pega onda. Y no, claro, dicho fácil es eso, ¿no? Y quizá uno que se recibió hace 24 horas te va bárbaro y te cura igual. Bueno, creo que cuando yo digo la cuestión transferencial es esto, la relación que se establece, el vínculo, porque, bueno, por supuesto, no todos somos para todo. O sea que lo más importante es el vínculo con el terapeuta, más allá de cualquier
no sé, corriente que siga, digamos. Exacto, un vínculo que tenga esta distancia de la que hablábamos, que posibilite que vos trabajes lo que tenés que trabajar y que te alivie, porque si no, ¿para qué, digamos, no? Complicado. Sí, complicado. Bueno, eso sería todo, ya podríamos ir cerrando. No sé en qué momento, una hora. Estuvo linda la charla. No sé si para querés... nosotros estuvo linda, no sé para si nos- para lo que escuchen, no sé, pero nosotros nos divertimos. Si alguien se quedó hasta esta hora, ya le agradezco Le el agradecemos corazón mucho, por sí, escuchar sí. estos dos hablando de psicoanálisis. No sé, Sonia, si tenés algo más para agregar, algo que te hayas quedado con ganas de decir. No, me parece que ya hablé mucho, que ya nos van a cortar y además acá la novia de Franco nos trajo churros con dulce de leche, así que necesito dejar de hablar para poder comer. Tal cual. Eso sería todo por hoy. Por mi parte, agradecerte, Sonia, por la buena onda, por escuchar los anteriores episodios y por prenderte al proyecto, a la divulgación, que está buenísimo. Así que si querés, despedite de la audiencia y muchas gracias por mi parte. No, gracias a vos y seguí adelante con este proyecto que está fantástico y ojalá se sigan sumando más y más. Muchas gracias. Bueno, recuerden que pueden seguirnos en Instagram, en La Curiosidad Mató al Gato _podcast. Ahí en la biografía tienen un link donde pueden encontrarnos en TikTok, en YouTube, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y también abrimos un cafecito para que puedan hacer donaciones al proyecto para que podamos seguir creciendo y mejorando el contenido. Bueno, recuerden que la vida es psicología, así que sigan escuchando. Muchas gracias. Esto fue La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco y hasta la próxima.